Bueno, y en una nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, la verdad es que queríamos continuar una serie de discusiones en las cuales habíamos invitado economistas tratando de pensar, bueno, cuáles son los desafíos, las tareas pendientes del crecimiento, del desarrollo, de la expansión económica argentina, camino al 2015 y los cambios políticos que pueden darse en los años venideros. Y en ese sentido, en esta oportunidad nos vino a visitar Gerardo Ferreira. Gerardo, te agradecemos que estés con nosotros, para pensar, bueno, él y otros invitados, el rol del sector privado en Argentina, cuál es su desempeño, bueno, si existe o no una burguesía nacional y si, bueno, es parte del desarrollo o es parte de nuestro atraso, ¿no? ¿Cómo estás, Gerardo? Bueno, buen día, José. Buen día a los televidentes también. Estoy muy bien, es un momento muy importante de la Argentina, apasionante si se quiere, porque cumplidos los 30 años de democracia, todo indica que la continuidad de este proyecto se va a dar en un importante debate democrático y no en un golpe de mercado como los que, por ejemplo, se intentó dar en los últimos tiempos. No hay riesgo de golpe de mercado, digo, de acá a 2015. Yo diría que los fracasos, que los hubo riesgos, y los fracasos que siguieron a esos intentos han hecho desistir, digamos, a los interesados en dar golpe, al menos por los próximos meses. Nunca hay que descartar este tipo de riesgos. Claro. Pero antes te quería hacer un comentario, José, si es posible, respecto a lo que es el sector privado. Nosotros como grupo empresario, bueno, gestionamos una empresa de carácter mixto, en donde está el privado y el Estado, como es Transener, una compañía de transporte de energía. Es una empresa mixta. Está el Estado, con un rol muy importante, y están los privados, como nosotros, que colideramos ese proyecto. Y por otro lado, el Grupo Elín es un bien, si bien es una empresa privada, de la cual soy vicepresidente, es un grupo también particular, porque somos todos ingenieros, o la lideramos ingenieros que provenimos de la universidad estatal, de la educación pública y gratuita, con lo cual nosotros también en gran parte somos un bien, digamos, del Estado, un bien público. Por lo pronto hay varios sectores privados, digamos, hay alguno de tradición, de las grandes empresas, y hay otros sectores que tienen que ver con las reformas económicas de los últimos años. Sí, yo quiero afirmar que lo nuestro es una formación del Estado, como ingenieros. Somos un grupo de ingenieros que estamos liderando esta empresa, y somos de formación de la universidad estatal, pública y gratuita. Bien. Y entonces también sentimos esa carga y nos debemos a ella. Y Gerardo, ¿y esto cómo lo ves, digamos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Que el Estado tiene que arrastrar al sector privado para que invierta, para que desarrolle, para que produzca? ¿O es el sector privado el que sufre la mochila del Estado? ¿Ves esta discusión? Sí, la veo todos los días. Menos Estado, más mercado, que fue una consigna que imperó durante, no sé, 2, 3 décadas en la Argentina, sacada absolutamente del contexto internacional. Hoy, el grupo de países que lidera el crecimiento de la economía de mercado en el mundo es un grupo de países emergentes con presencia del Estado muy fuerte en todos los sectores, claro. No solo en la economía, en lo social, en la innovación. China es el principal acreedor del mundo, digamos, la economía que más crece en el mundo. Tiene una economía de mercado, pero dirigida por el Partido Comunista. ¿Vos estuviste hace poco en Shanghái? En Beijing, sí, yo viajo a Beijing porque ahí están lo que es la conducción del Estado de la República Popular China. Claro. Entonces, China, Brasil, idéntico, Rusia, India, son países emergentes, que están sustituyendo a lo que fue 2 o 3 décadas de neoliberalismo, y es el Estado el que conduce esta política exitosa de crecimiento, con inclusión, con igualdad, y a su vez
ayuda al desarrollo de otras naciones como la nuestra, por ejemplo. ¿Y cómo lo está haciendo el Estado argentino con respecto al sector privado? Bueno, yo creo que una de las, digamos, de los logros más importantes de este proceso, digamos, que arrancó en la debacle, justamente neoliberal del 2002, debacle y default, el principal aporte que ha hecho al propio país es recuperar la política como herramienta transformadora y recuperar el rol del Estado. En un país emergente, en desarrollo, no podemos quedar en manos del neoliberalismo o del empresariado privado que siempre estuvo acostumbrado a poner sus empleados en la conducción del Estado. ¿Para favorecer a quién? Al sector privado, que no tiene otra preocupación que su propia rentabilidad. Claro. Este es un país emergente, hay que, digamos, el Estado tiene que estar en todos lados. ¿Dirías que lo está haciendo relativamente bien el Estado? Bueno, bastante bien. Tengamos en cuenta que arrancó de la nada. Claro. Era un Estado devastado, la política era una política de doble sumisión al neoliberalismo externo y sumisión a las transnacionales que estaban acá, que se quedaron con todo. Y a partir de ahí se ha ido creciendo y hoy estamos a mitad de camino, pero siempre avanzando. Y en ese sentido, Gerardo, digamos, falta todavía 1 año y medio para el cambio presidencial, pero pareciera que los tiempos políticos se vuelven vertiginosos, las agendas cada vez apuran más y probablemente después del Mundial haya en eso una gran agenda mediática en relación a las elecciones. Considerando además que la ciudad de Buenos Aires va a votar a las PASO en marzo y ya los candidatos tienen que registrarse entre diciembre y enero, con lo cual el año electoral es inminente. ¿Pensás que se viene, cuando ves los candidatos con mayores posibilidades de suceder este gobierno, que van a profundizar esa línea de un Estado que acompañe el crecimiento del sector privado, que pueda dirigirlo, o pensás que se viene un retroceso en ese escenario? Me gustaría que me aclares bien la pregunta. ¿Quiénes pueden hacer eso? Digo, ¿qué imaginás de Scioli, qué imaginás de Massa como presidente con respecto al rol dirigencial del Estado de la economía? Claro. Bueno, creo que es una agenda electoral anticipada, más marketinera que otra cosa. Están mostrando muchas imágenes, muchos candidatos, pero poco contenido, por un lado. Por el otro, creo que cuando le toque participar a la gente, que hoy tiene otra agenda, que hoy no está mirando tanto el marketing de los candidatos, sino sus propias preocupaciones, que son las secuelas de este intento de golpe de mercado que hubo en diciembre y enero. Y Por son ejemplo, secuelas, la inflación, los niveles de inflación. Claro, son secuelas dolorosas para nuestra gente, como la inflación, como la reducción de la actividad económica, las suspensiones, claro, en alguna fábrica, despidos en otra. Eso preocupa mucho. Después de haber vivido una debacle tan angustiante como fue la del 2001-2002, nuestra gente está preocupada por otros valores más que mirar el marketing de los candidatos. Yo lo que aspiro a que haya una discusión seria y de contenido, que no nos pase como en Uruguay, donde el gran triunfador fue la abstinencia, o la abstención, no la abstinencia, perdón, y que ganó con el 67%, sacó más del doble que la suma de todos los candidatos. Yo aspiro a que no nos pase como Chile, donde el gran candidato ganador fue también la abstención, cerca del 60 o 70%. ¿Por qué? Porque hay apatía, porque la gente no se ve reflejada en las propuestas de los candidatos, o sabe que no va a cambiar un status quo que es dominante. Yo aspiro a que no nos ocurra eso, a que ocurra lo que en parte veo, que es la gente participando, los jóvenes involucrados en la política y una concurrencia importante a las PASO, por ejemplo. Gerardo, vos decís, bueno, hay una agenda de la gente, creación de empleo, inflación y otras problemáticas no necesariamente vinculadas a la economía, que es lo que hoy urge. Pero, sin embargo, los candidatos están lanzados en una campaña a toda velocidad. De hecho, bueno, me enteré que Daniel Scioli está haciendo campaña en Brasil, en el marco del Mundial, están volanteando. Digo, en algún punto entonces, reformulando la pregunta sería, ¿por qué, si están esas necesidades concretas de la gente, los candidatos prefieren evitarlas? ¿Por qué Scioli y Massa prefieren no profundizar esquemas duros? ¿Por qué te imaginas? Digo, ¿qué política de gobierno se esconde detrás de eso?
Yo creo que es una campaña mediática, fundamentalmente mediática. De los temas cotidianos se está ocupando el gobierno, en alguna medida corrigiendo, en alguna medida importante, corrigiendo, digamos, falencias como la del sistema ferroviario, que también fue una angustia para nuestro pueblo trabajador, claro, que viaja cotidianamente, que viajó cotidianamente el sistema, digamos, administrado por privados, que no cumplieron el rol que tienen que cumplir, que es el de servir con un buen transporte a la masa de los trabajadores que entran y salen a la capital. Hoy eso se está corrigiendo, hay un plan de inversión importante y ya se están viendo los resultados. Creo que debe ocurrir una cosa similar en el subte. Creo que también Bernie, con su accionar en el tema al frente de la Subsecretaría o Secretaría de Seguridad, está cumpliendo un rol importante, combatiendo, digamos, el narcotráfico, que también en gran medida está directamente vinculado con la inseguridad, con presencia importante en distintos lugares del país, como en Santa Fe, por ejemplo, que era una provincia cooptada por el narcotráfico, con todo lo que ello conlleva, que son la inseguridad y los crímenes. Claro. ¿No es cierto? Sí, claro, claro. Sí. Eso creo que hace bien el gobierno, no se está ocupando tanto en la agenda mediática como sí en los problemas de la gente. Bien, y eso decís que puede tener una continuidad post-2015, toda esa tarea. Digo, ¿se puede sostener eso más allá que haya un recambio? Porque esa es la pregunta en última instancia. Digo, vos decís, el gobierno se ocupa de la agenda, bien, pero ¿qué pasa cuando el gobierno se retire? Digo, habrá un cambio de poder ejecutivo. Cuando se produzca la transición, nadie sabe cómo va a ser la transición, todo indica que tiene que ser en democracia y tiene que ser con participación de la gente. La propia gente que adquirió, digamos, estos derechos, este bienestar de esta época, estas conquistas, las va a querer defender, como se ha defendido siempre todo acá en la medida que haya libertad y democracia. Claro. Bueno, Gerardo, realmente te agradecemos que hayas venido a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV. Bueno, muy bien, gracias a ustedes por invitarme, José, y bueno, les deseo que tengan mucho éxito, ¿eh?